¿Quieres ver tus cámaras de seguridad en el PC y te aparece así? Le das play y nada. Ya viste este video, viste este otro video y tampoco nada. Bueno, quédate aquí para saber cómo ver las cámaras de seguridad en el PC. Como ya hemos probado estas opciones y nada, no podemos ver las cámaras de seguridad en el PC. Para eso vamos a utilizar el programa IVMS 4200. Uno de los primeros pasos que debemos hacer para configurar las cámaras de seguridad en nuestro PC se hace utilizando la herramienta de Hikvision SADP o SADP. Ok, para eso entonces vamos a abrirla. Abrimos SADP. Y con el equipo que vamos a trabajar va a ser con este DVR, el 7204 que tenemos acá. Bueno, el primer paso que debemos hacer es configurarle la dirección IP de forma estática. ¿Esto para qué o por qué lo vamos a hacer? Porque si nosotros configuramos nuestro DVR en el programa IVMS 4200 con una dirección IP dinámica, es muy probable que en 2 o 3 días se te desconecte. ¿Por qué? Porque si el DVR se reinicia por algún motivo o el router se reinicia, es muy probable que cambie su dirección IP. Luego entonces el programa va a estar buscando al DVR con esta dirección IP y seguramente no lo va a encontrar. Entonces nosotros vamos a evitar eso. Ok, para eso entonces desactivamos la opción aquí de DHCP y vamos a digitarle una dirección IP válida a nuestro equipo, a nuestro DVR. En este caso vamos a colocarle la 155. Deben tener claro qué dirección IP van a digitar, ya que pueden digitarle una dirección IP que ya tenga otro equipo asignado y luego van a tener problemas por duplicidad de direcciones. Entonces tengan cuidado con ese tema ahí. Luego de haber hecho esto, lo que vamos a hacer es digitarle la contraseña del DVR y presionamos por último en Modify o en modificar. Aquí nos indica que se ha completado la modificación de los parámetros, en este caso de la dirección IP. Ya aquí con la herramienta SADP o SADP ya terminamos, así que la podemos cerrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar el programa IVMS 4200. Para eso nos desplazamos a un explorador de internet, el que ustedes deseen. Vamos a colocar aquí IVMS 4200. Presionamos Enter. Y siempre les recomiendo que descarguen los programas desde su fuente original. En este caso, directamente de la Hikvision. Entonces, damos clic acá, presionamos acá donde dice descarga del software, o se pueden desplazar acá abajo y aquí también lo ven. Aquí nos dice que la versión actualizada. Vamos a presionar acá, que da igual si damos clic allá arriba o acá abajo. Damos clic aquí donde estamos de acuerdo con estos términos y esperemos que se descargue. Bueno, ya lo tengo descargado, así que vamos a darle agilidad a este proceso con esto. Voy a desplazar acá a descarga, que aquí lo tengo. Lo vamos a ejecutar, le damos doble clic y presionamos en el botón sí. Vamos a cerrar esto que ya no nos sirve. Aquí debemos activar esto, donde dice que estamos de acuerdo con los términos. Presionamos siguiente. Hey, tengan en cuenta que este programa es bastante pesadito. ¿Qué quiere decir esto? Que si su computador es un poquito viejito, por decirlo de alguna manera, les recomiendo que no activen todas estas opciones que realmente pueden ser innecesarias si ustedes lo único que quieren es ver las cámaras de seguridad, lo único. Si de pronto tienen algún otro tipo de equipo que van a administrar desde esta plataforma, les recomiendo que cambien de computador o aguántense la lentitud. Bueno, en este caso, como nomás vamos a ver las cámaras, solo necesitamos video nada más. Entonces vamos a desactivar esto y presionamos en Install. Listo, ya aquí podemos ver que la instalación se ha completado. Entonces, si quieren tener un icono en el escritorio, lo dejan aquí activado, si no, no. Para que el programa se ejecute ahora, lo dejan esto aquí activado y presionan el botón finalizar o finish. Bueno, acá presionamos en activar para que nos envíe las notificaciones de las actualizaciones. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un usuario super administrador. Esto no tiene nada que ver con el usuario del DVR. Y la contraseña del DVR tampoco tiene que ver con la plataforma de HiConnect. Entonces vamos a crearle un usuario y una contraseña. La confirmamos. Y ojo, tengan en cuenta que deben anotar la contraseña que ustedes creen acá, porque probablemente se les puede olvidar por aquí haya motivo. Si no quieren tener problema con este tema de la contraseña, les recomiendo que activen la opción de autologin. ¿Para qué? Para que cada vez que abran el programa no le esté pidiendo el usuario ni la contraseña. Ojo, solo esto si es necesario.
Si creen que deben mantener la seguridad de esto, desactívenlo para que siempre le esté pidiendo el usuario y la contraseña. En mi caso, como no me interesa, lo dejo así. Así que presionamos en login. Acá nos está pidiendo la respuesta para unas preguntas de seguridad para la recuperación de la contraseña. Acá usted puede seleccionar la pregunta y le colocan su respuesta. En este caso, por descarte, vamos a colocar esta respuesta y presionan login. Ya ustedes le van a colocar la respuesta que ustedes deseen. Ya ese es el problema de ustedes. No quiere decir que van a colocar esto mismo. Entonces presionan en login y listo. Como pueden ver acá, ya está nuestra aplicación, nuestro programa IVMS 4200 activo. Presionamos acá en el botón en OK. Listo. Ahora, ¿qué paso debemos hacer? Ahora lo que debemos hacer es vincular nuestro DVR a nuestra aplicación IVMS 4200. Esto es localmente. Ustedes van a ver únicamente esto en la red local. ¿Qué quiere decir esto? Que su DVR debe estar conectado en la red que está conectado el computador. No es que si se van desde otra parte lo van a ver, no. Para eso, miren este video donde les explico cómo hacer que la plataforma IVMS 4200 pueda conectarse de cualquier lado para ver sus cámaras de seguridad. Bueno, para vincular sus cámaras de seguridad a la aplicación, presionamos acá donde dice Device Management o Administración de Dispositivos. Acá tenemos diferentes maneras de realizarlo. En este caso, pueden hacerlo directamente desde aquí, agregarlo manualmente, colocan el nombre, la dirección IP, si se acuerdan de la dirección IP. Si no se acuerdan, lo que pueden hacer es irse acá donde dice dispositivos online y aquí le va a aparecer un listado de los equipos que están en línea. En este caso, ¿cuál es nuestro equipo? Este que está aquí, que es el 7204. Pueden seleccionarlo desde acá, presionan en el botón Add o agregar o añadir. Aquí les aparece esta ventana donde van a digitar el nombre del DVR, o sea, del equipo como tal, como ustedes lo quieran identificar. Pueden ponerlo casa, empresa, oficina, como ustedes deseen. Acá digitan el nombre de usuario del DVR. En este caso, ¿con cuál usuario vamos a trabajar? Con el usuario admin. Y la contraseña del DVR. Si quieren que se sincronice la hora de su DVR con la del PC, le pueden dar clic aquí y si no, lo dejan así. Y por último, presionan en añadir o en add. Esto acá, bueno, como ya lo pueden ver, debe aparecerle en verde. O sea, en verde quiere decir que está online. Si le aparece en rojo, es muy probable que hayan digitado mal la dirección IP, en caso que la hayan digitado manualmente, o el usuario, o tal vez la contraseña, o todos a la vez. Entonces deben verificar uno por uno para descartar en donde tuvieron el error. Bueno, hecho esto, nos vamos acá, nos desplazamos, podemos cerrar aquí y presionamos acá donde dice Main View o Vista en Vivo. Aquí ustedes pueden ver que ya nos aparece nuestro DVR que lo nombramos casa. Si presionamos acá en esta pestaña, aquí nos van a aparecer los canales que tiene este DVR. Pueden seleccionar cámara por cámara acá. Bueno, aquí nos está pidiendo el código de cifrado o de verificación o el código de encriptación de nuestro DVR. Entonces aquí lo que hacemos es digitar este código del DVR. Ojo, no es la contraseña del DVR, es el código de cifrado o de verificación. Si no sabes dónde encontrar este código de cifrado o de verificación, mírate acá este video para que sepas dónde encontrarlo. Luego que lo veas, lo colocas acá y continúas con esto. Listo, presionamos en el botón OK y listo. Y aquí tenemos acceso a nuestras cámaras. Si queremos ver todas las cámaras juntas de una vez, lo único que hacemos es ponemos el puntero del mouse aquí en la dirección del nombre del DVR y damos clic acá. Acá tenemos el canal 0 y como únicamente tenemos dos cámaras, entonces acá podemos deshabilitar este canal 0 aquí. Listo, aquí ya queda deshabilitado y como pueden ver acá, tenemos únicamente dos cámaras activas en nuestro DVR. Bueno, y de esta manera ya podemos decir que sabemos cómo ver las cámaras de seguridad en nuestro PC o cómo instalar y configurar IVMS 4200. Bueno, ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao, pescado!